Mi hermana robó el automóvil que acababa de comprar. Manejó ebria. Lo estrelló con 3 amigas a bordo, y cuando llegó la policía, dio mi nombre para que el delito quedara registrado como si yo hubiera conducido. Mi madre no me preguntó si estaba bien ni cómo recuperaría lo que había perdido. Me llamó para exigirme que pagara un abogado, los daños y los gastos médicos. Según ella, denunciar a mi propia hermana sería destruir a la familia. Lo que no entendía era que esa familia llevaba años destruyéndome a mí. Me llamo Irene Salgado. Tengo 27 años y durante mucho tiempo creí que trabajar más que todos era la única forma de merecer algo bueno. Después de varios años en una consultora de mercadotecnia en Guadalajara, por fin me ascendieron a directora de cuentas. El nuevo puesto traía más responsabilidad, pero también un sueldo que me permitía dejar de revisar cada peso antes de terminar el mes. El ascenso no había caído del cielo. Durante el último año rescaté 2 cuentas que estaban a punto de marcharse. Coordiné un equipo mientras mi jefa estuvo de incapacidad y conseguí que una campaña nacional saliera a tiempo después de que un proveedor fallara. Aún así, cuando Héctor anunció mi nuevo cargo frente al equipo, lo primero que pensé fue en todo lo que todavía podía salir mal. Me costaba aceptar un logro sin prepararme para perderlo. Había crecido escuchando que pedir algo para mí era egoísmo. Cuando pasó la emoción inicial, tomé una decisión que había aplazado durante años. Compraría un automóvil. No quería hacerlo por apariencia. Mi trabajo implicaba visitar clientes, mover equipo para presentaciones y volver tarde a casa. Durante meses comparé modelos, costos de mantenimiento, seguros y mensualidades. Hice una hoja con mis ingresos, el enganche y un fondo de emergencia. Incluso esperé a cobrar 3 meses con el nuevo sueldo, para asegurarme de que no estaba tomando una decisión impulsiva. Un jueves entré a una agencia Mercedes en Zapopan. Miguel, el asesor, fue respetuoso y respondió mis preguntas sin hablarme, como si una mujer no pudiera entender un crédito automotriz. Cuando me senté al volante del sedán que había elegido, sentí algo difícil de explicar. Los asientos, la respuesta suave del motor y el silencio de la cabina no eran solo lujos. Eran la prueba física de todo lo que había conseguido sin ayuda de mi familia. 2 horas después, salí de la agencia con el contrato firmado. Había dado 250,000 pesos de enganche y financiado el resto. La mensualidad era alta, pero cabía en mi presupuesto sin tocar mis ahorros. También contraté una póliza de cobertura amplia y guardé todos los documentos en una carpeta dentro de mi departamento. Los primeros días fueron pura alegría. Cada vez que lo veía en el estacionamiento de la oficina, sonreía. Mis compañeros me felicitaron y yo no fingí modestia. Me sentía orgullosa. Había trabajado noches, fines de semana y periodos enteros sin vacaciones para llegar hasta allí. El sábado fui a cenar a casa de mis padres. Apenas entré en la cochera, mi hermana menor salió corriendo. Natalia tenía 20 años, estudiaba la universidad y seguía siendo la niña intocable de la familia. Rodeó el automóvil con la boca abierta, tomó fotografías y se asomó por cada ventana. «Irene, tienes que prestármelo», dijo antes de saludarme. «Solo una vuelta. Mis amigas no van a creer que mi hermana tiene un coche así». Mi madre y mi padre salieron detrás de ella. Mamá abrió mucho los ojos. Papá frunció el ceño de la forma que siempre anunciaba un sermón. Durante la cena, Natalia no habló de otra cosa. Le enseñó las fotografías a mis padres y enumeró las funciones del tablero como si ella hubiera elegido el modelo. Mi madre preguntó cuánto costaba y, cuando respondí que había revisado bien el financiamiento, hizo un gesto de desaprobación. No me felicitó por el ascenso ni por haber ahorrado el enganche. «Tanto dinero en un coche es una exageración», dijo. «Podrías haber ayudado con la colegiatura de tu hermana». Natalia ni siquiera tenía atrasos en la universidad. Mis padres pagaban su inscripción, los materiales y una tarjeta adicional. Aún así, cualquier mejora en mi vida aparecía ante ellos como un recurso que yo les estaba quitando. «Déjame manejarlo una vez. Te prometo que tendré cuidado». «No. Está recién comprado, y no quiero que lo conduzca nadie más». «Soy buena conductora», protestó. «Mamá, papá, díganle que está siendo egoísta». Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. «Tu hermana solo quiere usarlo un rato. ¿Tanto te cuesta compartir?» Ya dije que no.
El crédito, la póliza y la responsabilidad están a mi nombre. Yo decido quién lo maneja. Natalia empujó la silla hacia atrás. Las patas rechinaron contra el piso. Tenía la cara roja de rabia. «Siempre has sido una presumida», gritó antes de subir las escaleras y azotar la puerta de su habitación. Mi madre negó con la cabeza. «No puedo creer lo egoísta que eres. Te educamos mejor que eso». Perdí el apetito. Terminé unos bocados, tomé las llaves y me marché. Ninguno intentó detenerme. Mientras conducía de regreso a mi departamento, volvió esa presión conocida en el pecho. Nada había cambiado. Para mis padres, yo seguía siendo la mala cada vez que no entregaba de inmediato lo que Natalia quería. Desde niña, mi hermana podía equivocarse sin consecuencias. Si señalaba un juguete, se lo compraban. Si lloraba, la casa entera se reorganizaba hasta que volvía a sonreír. A mí me pedían madurez, paciencia y buen ejemplo. La diferencia de 7 años servía como explicación para todo, incluso cuando ella dejó de ser pequeña. Recordé una cena de cuando yo tenía 16 años. Usaba el teléfono viejo de mi padre, con la pantalla rota y una batería que duraba pocas horas. Natalia, de 9, acababa de recibir el modelo más reciente porque varias compañeras lo tenían. «Mamá, mi teléfono ya casi no funciona. ¿Podrían ayudarme a comprar otro?» Mis padres intercambiaron una mirada. «Los teléfonos cuestan mucho», respondió ella. «Ya tienes edad para buscar un empleo de medio tiempo y aprender lo que valen las cosas». La semana siguiente empecé a trabajar por las tardes en una tienda de autoservicio. La gerente, la señora Ramírez, me asignó todas las horas permitidas para una menor de edad sin afectar la escuela. 3 meses después, compré un aparato sencillo con mi propio dinero. Sentí orgullo, pero también una amargura que no sabía nombrar. Ese mismo año, Natalia perdió su teléfono durante una fiesta en una alberca. Mis padres lo reemplazaron 2 días después. Ni siquiera fue el primero que le compraron ese año. La diferencia también aparecía en asuntos menos visibles. Cuando solicité apoyo para un curso de inglés que podía ayudarme a entrar a la universidad, mi padre respondió que debía buscar una beca. Cuando Natalia quiso clases particulares para mejorar una materia que había reprobado por no entregar trabajos, pagaron un paquete completo esa misma tarde. Si yo llegaba tarde del empleo, debía explicar cada minuto. Si ella volvía de madrugada, mi madre decía que los jóvenes necesitaban divertirse. No odiaba a mi hermana por recibir ayuda. Lo que dolía era que mis padres llamaran sacrificio a todo lo que hacían por ella y obligación a todo lo que yo hacía por mí misma. Así aprendí a resolverlo todo sola. Uniformes, cursos, transporte, materiales. Cualquier necesidad terminaba con la misma frase: «Busca la manera». Natalia creció esperando que cada problema desapareciera en cuanto llamara a nuestros padres. Al estacionar el Mercedes en mi edificio, comprendí la ironía. A los 27 años, por fin podía comprarme algo extraordinario, pero mi familia todavía me llamaba egoísta por no ponerlo al servicio de mi hermana. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Un sábado por la tarde, trabajaba en correos pendientes cuando sonó el timbre. Natalia estaba afuera con una sonrisa demasiado dulce. Pasaba cerca y pensé en visitarte. ¿Puedo tomarme unas fotos con tu coche para Instagram? Solo fotos, por favor. Debí desconfiar, pero no quería otra discusión familiar. Bajamos juntas. Lo que imaginé como 5 minutos se convirtió en una sesión completa. Natalia me pidió fotografías desde todos los ángulos, apoyada contra una puerta, sentada con cuidado sobre el borde del cofre y finalmente en el asiento del conductor con la puerta abierta. Cuando hizo ademán de cerrar, le pedí que saliera. «Tranquila, no voy a arrancarlo», respondió riendo. Guardé las llaves en mi bolso. Al terminar, se marchó mientras ya escribía en su teléfono. Esa noche revisé su cuenta. Había publicado una serie de imágenes que parecían una campaña profesional. Sus amigos llenaban los comentarios. «¿Es tuyo? ¿Cuándo nos llevas a dar una vuelta? ¿Desde cuándo tienes un Mercedes?» Natalia respondía con frases vagas. «Todo llega a su tiempo. Las cosas buenas se hacen esperar y pronto lo verán». Nunca afirmó de manera directa que fuera suyo, pero quería que todos lo creyeran. Cerré la aplicación.
Me pareció infantil, no peligroso. Aún no sabía que aquellas fotos eran parte de una historia que ella ya había decidido contar. Una semana más tarde preparé una maleta para un viaje de trabajo a Monterrey. Nuestra empresa presentaría una campaña a un cliente importante, y yo volaría con Tomás, mi asistente. Antes de salir, llamé a mi madre para avisarle que estaría fuera 4 días. Era una costumbre que no había logrado romper, aunque vivía sola desde hacía años. Los primeros 2 días transcurrieron bien. Terminamos la presentación y volvíamos al hotel cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Irene, dijo con voz tensa. Hubo un accidente. Se me detuvo el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Natalia está viva. Sus amigas también, aunque una resultó herida. Pero tu automóvil quedó destruido. Tardé varios segundos en entender. ¿Mi automóvil? ¿Cómo estaba Natalia en mi coche? Hubo una pausa. Eso no importa ahora. La detuvieron por conducir alcoholizada y dicen que se puso agresiva. Necesita que regreses y nos ayudes a arreglarlo. Robó mi coche, chocó ebria, y lo que te preocupa es que yo la saque del problema. No seas dramática. Está aterrada. Es tu hermana, colgué. Me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme en una banca del vestíbulo. Los mensajes comenzaron a llegar. Primero de mis padres, luego de tíos y primos. No abrí ninguno. Si contestaba en ese momento, diría cosas que no podría retirar. Llamé a Tomás y le expliqué lo esencial. Me escuchó sin interrumpir. Yo termino los informes y las llamadas de seguimiento, dijo. Vete. Aquí está cubierto. Después hablé con Héctor, mi jefe. Le conté que mi hermana había tomado mi automóvil sin permiso, sufrido un accidente y dado mi identidad a las autoridades. No intenté ocultar la gravedad. Regresa en el siguiente vuelo, respondió. Tomás puede cerrar el proyecto. Manténme informado y si necesitas asesoría legal, avisa a Recursos Humanos. 3 horas más tarde iba rumbo a Guadalajara. El vuelo fue corto, pero mi cabeza convirtió cada minuto en una lista de desastres. El crédito, la póliza, las heridas de las pasajeras y el uso de mi nombre. También me preguntaba cómo había entrado Natalia a mi departamento. La respuesta apareció al abrir la puerta. El olor a cerveza vieja y cigarro me golpeó primero. Encendí la luz. La sala estaba destrozada. Había botellas vacías sobre la mesa y el piso, manchas oscuras en la alfombra clara, colillas en vasos y pequeñas quemaduras en la madera. Cajas de pizza, vasos desechables y comida a medio terminar cubrían las superficies. Mi madre guardaba una llave de emergencia desde que me mudé. Natalia debió tomarla, entrar con sus amigas, organizar una fiesta y después buscar las llaves del automóvil. El robo no había sido un impulso frente al estacionamiento. Había usado mi casa como si también le perteneciera. Recorrí las habitaciones con el teléfono en la mano y grabé todo antes de mover una sola botella. El cajón donde guardaba la carpeta del crédito estaba abierto, aunque los documentos seguían allí. En mi recámara faltaban un perfume y unos aretes. El colchón estaba lleno de migajas y una copa rota había dejado fragmentos junto a la cama. En el baño encontré toallas manchadas de maquillaje y el lavabo tapado. Mientras seguía de pie en medio del desastre, llegó un mensaje de mi madre. Sabemos que regresaste. Ven a la casa ahora. La rabia me sostuvo durante el trayecto de 15 minutos en un automóvil de aplicación. Mis padres esperaban en la entrada. Parecían agotados. Pero cualquier compasión desapareció cuando mi madre empezó a gritar antes de que yo bajara por completo. ¿Cómo te atreves a colgarnos? Llevamos horas tratando de localizarte. ¿Dónde está Natalia? Intercambiaron una mirada. En las instalaciones de la fiscalía, respondió mi padre. El Ministerio Público está integrando la carpeta y mañana podría presentarla ante un juez. Saqué el teléfono para pedir otro vehículo. Voy para allá. Vamos contigo, anunció él. No era una invitación. Durante el trayecto se sentaron atrás y hablaron en susurros. Alcancé a oír palabras sueltas. Universidad, beca, antecedentes, abogado, accidente. Ya estaban organizando la forma de proteger a Natalia de cada consecuencia, como siempre. En la fiscalía la luz blanca hacía que todos parecieran enfermos. Un agente nos condujo a una sala de espera.
Natalia seguía con la ropa de la fiesta. Tenía el maquillaje corrido y el cabello enredado. En cuanto me vio detrás de una mampara, empezó a gritar. «Por fin apareces. Todo esto es culpa tuya y de tu estúpido coche. Diles que no quieres denunciar y sácame de aquí». Un policía se acercó. La placa decía Martínez. Tenía la expresión cansada de quien ya había escuchado demasiadas excusas. «¿Usted es Irene Salgado?», preguntó. «¿La verdadera Irene Salgado?». Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué significa eso?». Revisó sus notas. Cerca de las 2 de la mañana, recibimos varios reportes de un Mercedes circulando a exceso de velocidad por calles residenciales. Testigos vieron a las ocupantes sacar medio cuerpo por las ventanas y gritar mientras llevaban la música al máximo. El vehículo terminó contra un poste. Su hermana y 3 jóvenes estaban en el lugar. Todas habían consumido alcohol. Pasó a la siguiente hoja. Cuando intentamos identificar a la conductora, aseguró llamarse Irene Salgado y dijo que el automóvil era suyo. No llevaba su identificación, pero insistió durante varios minutos. Después, empujó a una agente y trató de impedir la detención. Al revisar el número de serie del vehículo y comparar datos, descubrimos que estaba usando la identidad de otra persona. Miré a mi hermana. «¿Por qué diste mi nombre?». Se encogió de hombros como si habláramos de una multa de estacionamiento. «Era tu coche. Tú deberías encargarte del problema». La audacia me dejó sin palabras. Mi madre se interpuso. «Lo importante es que contratemos un abogado. En la audiencia podrían imponerle una garantía económica y otras medidas. Necesitamos que tú pagues». El agente Martínez aclaró que la decisión correspondería al Ministerio Público y, en su caso, a un juez. También explicó que había daños municipales y una pasajera hospitalizada. «Carla Andrade tiene fractura de clavícula y una conmoción cerebral», dijo. «Sus padres ya manifestaron que reclamarán los gastos médicos y la reparación del daño». Mi padre habló con urgencia. «Si pagamos rápido, quizá acepten un acuerdo. Irene, necesitamos un buen abogado, la garantía y el hospital. Esto puede costar cientos de miles de pesos». Miré a mi madre retorcerse las manos, a mi padre con el gesto autoritario y a Natalia esperando que todo se resolviera por ella. Algo dentro de mí dejó de ceder. «No voy a pagar nada». El silencio fue total. «¿Cómo que no?», chilló mi madre. «No puedes abandonar a tu hermana en un momento así». Natalia golpeó la mampara con la palma. «No puedes dejarme aquí». Mi padre avanzó hacia mí, con el rostro rojo. «Tu hermana necesita ayuda. Esto no está sujeto a discusión. Tienes razón. No hay nada que discutir». Natalia entró a mi departamento con una llave que no le di. Organizó una fiesta. Tomó mis llaves, robó mi automóvil, manejó ebria, lesionó a una amiga y trató de culparme usando mi nombre. No voy a financiar la forma de escapar de las consecuencias. «Pero el coche era tuyo», gritó Natalia. «Tú eres responsable. Soy la propietaria y quien firmó el crédito. Precisamente por eso voy a declarar que lo tomaste sin autorización. Mi póliza tendrá que investigar el robo y el accidente. También tendré que responder ante el banco mientras se determina la pérdida total. Tú no eres una víctima de mi automóvil. Eres la persona que lo robó y lo destruyó». Mi madre intentó tomarme del brazo. Me aparté. «Piensa en lo mejor para la familia», dijo mi padre. «Como ustedes pensaron en mí cuando le dejaron a Natalia tomar la llave de emergencia, como pensaron en mí cada vez que me obligaron a resolver sola mis problemas mientras corrían a borrarlos de ella». Natalia comenzó a llorar con aquellos sollozos grandes que usaba desde niña. «Siempre has estado celosa de mí. Eres cruel». Me volví hacia el agente. «Quiero presentar una denuncia formal por el robo del automóvil, el acceso no autorizado a mi vivienda, los daños y el uso de mi identidad». Mi hermana tomó una llave de emergencia sin permiso y robó las llaves del vehículo. Los sollozos se transformaron en gritos. «¡No puedes hacerme esto! Mamá, papá, no la dejen». Mis padres estallaron al mismo tiempo. Mi madre dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Mi padre dio un paso amenazante y levantó la mano. «Malagradecida, después de todo lo que hicimos por ti». El agente Martínez se colocó entre nosotros. «Señor, retroceda y baje la mano.
Si vuelve a amenazarla, quedará registrado y podremos detenerlo. Otros 2 agentes se acercaron. Mi padre se apartó, pero continuó mirándome con furia. Quiero rendir mi declaración ahora, dije. La voz me temblaba, pero no retiré una palabra. Me llevaron a una oficina. Expliqué cómo Natalia había obtenido la llave de mi departamento, cómo encontró las llaves del coche y cómo dio mi nombre. Entregué capturas de sus publicaciones con el Mercedes, el contrato de compra, la póliza y fotografías del departamento destrozado. Solicité que revisaran las cámaras del estacionamiento y del acceso al edificio. El agente ministerial me pidió relatar los hechos en orden y distinguir lo que había visto de lo que suponía. Aclaré que yo estaba en Monterrey cuando ocurrió la fiesta y proporcioné mis pases de abordar, la reservación del hotel y los mensajes de trabajo. También señalé que nunca había autorizado a Natalia a conducir el vehículo ni a entrar al departamento. Firmé cada hoja después de leerla completa. Un asesor jurídico de víctimas me explicó que la investigación separaría las conductas: el apoderamiento del automóvil, los daños a mi vivienda, el uso de mis datos y el accidente con lesiones. Presentar la denuncia no garantizaba una resolución rápida, pero evitaba que la versión falsa de Natalia quedara como el único registro oficial. Por primera vez desde la llamada de mi madre, sentí que los hechos importaban más que el berrinche de mi familia. Cuando terminé, mis padres se habían marchado. El estacionamiento estaba casi vacío. Habían llegado conmigo y se fueron sin preguntar cómo volvería. Aquello resumía nuestra relación mejor que cualquier discurso. Pedí un automóvil de aplicación y revisé varias veces si alguien nos seguía. Al llegar, mi departamento ya no parecía seguro. Natalia había demostrado que podía entrar cuando quisiera. Llamé a Ángela, la propietaria. Perdón por la hora, pero ocurrió algo grave. Mi hermana tomó una llave sin autorización y entró al departamento. Necesito cambiar las cerraduras. Yo cubro el costo. Le expliqué el robo, la fiesta y el automóvil. No te preocupes por el costo esta noche, respondió. Voy a llamar a José, el cerrajero del edificio. También necesitamos documentar los daños. José llegó en menos de 1 hora. Cambió el cilindro y me entregó todas las copias nuevas. Cada vuelta de sus herramientas reducía un poco la presión en mi pecho. Después hablé con Martín, el encargado de seguridad del edificio. Le mostré fotografías de mis padres y de Natalia. No permita que entren bajo ninguna circunstancia. Si intentan subir, llámeme y, si se niegan a retirarse, avise a la policía. Revisamos las cámaras. En las grabaciones se veía a Natalia entrar con la llave, recibir a sus amigas, bajar horas después y sacar mi automóvil. Guardamos una copia para la fiscalía. Esa evidencia convirtió lo que mi familia llamaba una confusión en una secuencia imposible de negar. Casi no dormí. A la mañana siguiente me llamó la aseguradora. La agente habló con tono profesional. Recibimos el reporte del siniestro. La conductora estaba alcoholizada y no aparece como autorizada en la información de la póliza. Además, existe una denuncia por robo entre familiares. El caso pasará a investigación especial. Yo no le presté el coche. Hay cámaras y una denuncia presentada. Lo entiendo. Necesitaremos la carpeta de investigación, las grabaciones y la resolución sobre la pérdida total. Mientras tanto, debe continuar cumpliendo el contrato de financiamiento. No podemos prometer una indemnización hasta determinar si se actualiza alguna exclusión. Colgué con rabia. Aunque demostrara el robo, el trámite tardaría semanas o meses. El banco no pausaría las mensualidades. Si la aseguradora pagaba, la indemnización iría primero al saldo financiado, y yo probablemente perdería buena parte del enganche, además del deducible y la depreciación. Natalia no solo había destruido un automóvil, había puesto en riesgo años de ahorro. Ese mismo día pedí una copia certificada del reporte vial y envié a la aseguradora la denuncia, los videos y la constancia del viaje. También llamé al banco para confirmar el saldo. Escuchar la cifra pendiente me produjo náuseas. El automóvil llevaba menos de 1 mes conmigo y todavía debía casi todo el financiamiento. La ejecutiva explicó que, mientras la compañía determinaba la indemnización, cada mensualidad seguiría venciendo en la fecha normal. Contraté a una abogada con experiencia en seguros y responsabilidad civil.
Me advirtió que no aceptara acuerdos familiares ni firmara cartas preparadas por el defensor de Natalia. Mis padres ya habían sugerido que declarara que le presté el coche para evitar la acusación por robo. Esa mentira habría debilitado mi reclamación y podría hacerme corresponsable de haber entregado el vehículo a una conductora que bebió. Por primera vez vi con claridad que salvar a Natalia exigía que yo me hundiera en su lugar. También debía hablar con los padres de Carla. Los Andrade nos conocían desde la preparatoria. Carla y yo habíamos tomado clases de baile juntas, y yo la cuidé un par de veces cuando era adolescente. Merecían escuchar la verdad directamente. La señora Andrade contestó en el segundo tono. «Necesito explicarles lo que ocurrió», empecé. Les conté que Natalia robó el coche, organizó la fiesta y trató de hacerse pasar por mí. Admití que las 4 jóvenes habían bebido en mi departamento sin permiso. Cuando terminé, el señor Andrade habló desde el altavoz. «No vamos a reclamar nada contra ti si la investigación confirma lo que dices. Pero sí exigiremos a Natalia la reparación completa. Carla necesitará terapia, estudios y meses de recuperación». «Lo entiendo. Les entregaré las grabaciones y la información de la carpeta por medio de un abogado». 2 días después, supe por una tía que mis padres habían pedido préstamos a varios familiares para contratar a un defensor y cubrir la garantía económica que el juez impuso como medida cautelar, junto con la obligación de firmar periódicamente y la prohibición de conducir. Natalia salió para enfrentar el proceso en libertad. Nadie me llamó para preguntar por el coche o por mi casa. Mi madre publicó en redes sociales: «Los verdaderos sentimientos de una hija aparecen en una crisis. Cuando una hermana te da la espalda en tu momento más oscuro, el corazón de una madre se rompe. La familia siempre debe estar primero». No pude permitir que esa versión quedara como la única. Publiqué una explicación breve y verificable. Natalia había entrado sin permiso, robado un vehículo, conducido alcoholizada, lesionado a una amiga, agredido a una agente y usado mi identidad. No incluí insultos ni detalles médicos privados. La respuesta de varios familiares fue peor de lo que esperaba. Me acusaron de exponer asuntos de familia, de ser vengativa y de abandonar a una joven asustada. Pocos mencionaron a Carla, el poste destruido, mi departamento o el intento de cargarme el delito. Las llamadas no se detuvieron. Mis padres y Natalia exigían dinero para el abogado. Cuando bloqueé sus números, usaron aplicaciones de mensajería. Después comenzaron a presentarse en el edificio. Martín los rechazó cada vez, pero yo saltaba ante cualquier ruido del pasillo y revisaba las cámaras antes de salir. Una noche mi padre permaneció casi 1 hora frente a la entrada. Desde la cámara lo vi discutir con Martín y exigirle mi número de departamento, como si no supiera ya dónde vivía. Repetía que era una emergencia familiar. Cuando el encargado amenazó con llamar a la policía, se fue dejando una bolsa con cartas. Dentro no había una disculpa. Había cálculos de honorarios, copias de facturas médicas y una nota de mi madre. «Si de verdad amas a tu hermana, sabrás qué hacer». Guardé la bolsa como evidencia y no contesté. Después de aquello empecé a dormir con una silla contra la puerta, aunque las cerraduras eran nuevas. Mi cuerpo seguía esperando que alguien entrara con una llave. Comprendí que cambiar una cerradura no bastaba si todos conocían mi dirección. Renté otro departamento al otro lado de la ciudad, en un edificio con acceso controlado. No revelé la ubicación ni siquiera a la tía, que había mostrado algo de comprensión. Ángela aceptó terminar el contrato anterior después de que pagué la limpieza profesional y la reparación de la mesa y la alfombra. Esos gastos sumaron casi 30,000 pesos. En la oficina hablé con la responsable de seguridad. Mis familiares podrían venir a buscarme. No deben permitirles entrar ni darles información sobre mis horarios. La empresa registró la alerta y asignó a recursos humanos un contacto para cualquier incidente. Me avergonzaba llevar el conflicto al trabajo, pero era preferible prevenir que fingir que no existía. Héctor también ajustó temporalmente mis visitas externas para que no tuviera que moverme sola de noche. No me trató como incapaz ni utilizó la situación para cuestionar el ascenso. Solo preguntó qué necesitaba para continuar. Aquella consideración sencilla me hizo notar cuánto había normalizado que toda ayuda viniera acompañada de culpa.
Comencé terapia con una psicóloga recomendada por la empresa. En las primeras sesiones hablaba casi exclusivamente del dinero y del proceso legal. Era más fácil discutir pólizas que admitir que la voz de mi madre todavía podía hacerme sentir como una niña desobediente. Aprendí que poner un límite no se vuelve crueldad solo porque otra persona llore al escucharlo. Las semanas se convirtieron en meses. La universidad suspendió a Natalia mientras revisaba el proceso penal y las pruebas de agresión a la agente. Después perdió la beca y fue dada de baja por infringir el reglamento de conducta. No fue mi denuncia por sí sola la que provocó aquello. Fueron sus decisiones, documentadas por testigos, cámaras y reportes oficiales. El reclamo civil de los Andrade avanzó. Mediante un acuerdo aprobado por sus abogados, Natalia y mis padres asumieron los gastos médicos, la rehabilitación y una compensación por las secuelas. Para pagarlo, vendieron el automóvil de mi padre y renegociaron otras deudas. Mi madre publicó que yo había arruinado el futuro de mi hermana. Esta vez no respondí. La aseguradora finalmente reconoció que yo no había autorizado el uso del vehículo, pero la indemnización por pérdida total se aplicó primero al saldo del crédito. Después del deducible y la depreciación, recuperé muy poco de los 250,000 pesos que había dado como enganche. También pagué mensualidades durante la investigación y tuve que comprar un automóvil usado mucho más modesto para trabajar. No fue el final perfecto que otros imaginaban cuando me decían que al menos el seguro resolvería todo. Perdí el automóvil de mis sueños. Perdí una cantidad de dinero que me había costado años reunir. Perdí el departamento donde me sentía segura y tuve que empezar de nuevo en otro lugar. También perdí a mi familia, aunque algunas noches me preguntaba si alguna vez la había tenido. Mis padres no buscaban reconciliarse conmigo. Querían que retirara la denuncia, pagara las deudas y ayudara a restaurar la vida de Natalia como si nada hubiera ocurrido. Cuando me negué, dejaron claro que su amor siempre había dependido de mi obediencia. Natalia me escribió una sola vez sin pedir dinero. El mensaje decía que yo había ganado y que esperaba que disfrutara verla fracasar. Lo leí varias veces. No había una palabra sobre Carla, la agente, mi casa o el coche. Para ella, incluso las consecuencias legales eran una competencia entre hermanas. No respondí. Guardé la captura para mi abogada y bloqueé la última cuenta desde la que podía contactarme. Mi nueva casa era más pequeña y quedaba más lejos de la oficina. Durante los primeros meses mantuve las cortinas cerradas y comprobaba 2 veces la cerradura. Poco a poco el miedo disminuyó. Volví a concentrarme en el trabajo. Pagué los daños del departamento anterior y reconstruí el fondo de emergencia. Una tarde, Tomás dejó una carpeta sobre mi escritorio después de una reunión y me preguntó si me arrepentía de haber denunciado. Pensé en Carla aprendiendo a mover el hombro sin dolor, en la agente empujada, en el poste contra el que pudo haber estado un peatón, y en mi hermana gritando que el accidente era culpa mía. Me duele haber llegado hasta ahí, respondí, pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. Esa fue la diferencia que mi familia nunca quiso comprender. Yo no había castigado a Natalia por envidia ni por un automóvil. Había dejado de protegerla de las consecuencias de robar, mentir y poner vidas en peligro. Todavía recibía mensajes de parientes que repetían que la familia debía estar primero. Ya no discutía. Bloqueaba el número y seguía con mi día. Para ellos, poner a la familia primero siempre había significado ponerme a mí al final. Ahora, cuando cierro la puerta de mi departamento y escucho el seguro encajar, no siento triunfo, siento paz. No recuperé el Mercedes, el dinero, ni los años en que me exigieron resolverlo todo sola. Recuperé algo más importante: el derecho a no cargar con los errores de quienes nunca cargaron conmigo.